Hola, bienvenidos a Un audio entre mamás, el podcast de Viviendo con Peques, un programa dirigido por mí, María Requelme, mamá emprendedora y educadora infantil especializada en infancia y familias. Trabajo siempre con un enfoque consciente, empático y respetuoso con los peques y, por supuesto, también con las familias. Hablaremos de maternidad real y pasaremos un rato muy divertido. Quédate, que comenzamos. Comenzamos, ahora sí, qué ilusión me hace estar aquí lanzando este nuevo programa, Un audio entre mamás. Va a ser como ese audio que te manda tu amiga vía WhatsApp en un día de bajón, en un día de estrés, en un día que no puede más. Quiero que este programa sea ese audio que te saca una sonrisa, ese audio que te acompaña cuando más lo necesitas, ese audio que te da pautas prácticas, que te da un consejo, que te hace clic o que simplemente te hace ver que no estás sola, que no haces todo mal, que tu vida no es la única que está patas arriba, que todas estamos igual. Hoy voy a presentarme y voy a introducirte un poquito a lo que será este podcast, por si todavía no me conoces. Y bueno, espero que a partir de ahora pasemos muchísimos ratos juntos todas las semanas en el autobús, mientras caminas, mientras esperas a los peques en el cole. Te lo voy a poner súper fácil para que tengas el podcast muy accesible y, como te decía, para que te quite muy poquito rato, pero que te aporte realmente lo que necesitas. Antes de nada, voy a presentarme. Soy María, soy mamá de 2 peques, Álvaro de 9 años e Inés, que tiene 4, y soy educadora infantil. He trabajado durante más de 12 años en escuelas infantiles entre el año 2005 y 2018. En aquel momento salí al mundo internacional, siempre he estado vinculada con educación y con infancia, pero hubo un momento de mi vida en el que, pues hice un pequeño cambio y salí pues a esa parte más corporativa. Si os apetece, en algún otro programa ya os contaré toda esa parte. En 2013 había nacido mi proyecto Viviendo con Peques con el objetivo de acompañar a las familias que se estaban sintiendo como yo. ¿Y cómo me sentía yo en aquel momento? Pues bueno, sentía que mi vida se había puesto completamente patas arriba. Yo en 2012 me convertía en mamá. Yo pensaba que aquello iba a ser súper sencillo para una educadora que ya sabía cambiar pañales, que ya sabía hacer biberones, que ya sabía coger, arropar, cuidar a los peques y además que tenía una vocación enorme y me encantaba, de verdad, me encantaba estar con los peques. Era la típica que en cualquier comida o en cualquier cena familiar, en cualquier restaurante, me tiraba con los peques que había al suelo a jugar. Mientras todos tomaban café en una comida familiar, yo me metía en la habitación a jugar con todos los peques que había. ¿Qué iba a ser para mí convertirme en mamá? Era un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad a día de hoy. Lo único es que no era tan fácil como yo pensaba que sería. Recuerdo ese momento de verme con mi peque en brazos. Cuando salíamos del hospital, mi marido y yo nos mirábamos y no teníamos ni idea de qué había que hacer con ello. Nos formamos años y años y años en matemáticas, en lengua, en filosofía, en griego, en latín. Algunas cosas que estudiamos en los años de instituto, incluso en el cole, no nos sirven para nada, y en cambio nadie nos forma para ser padres. Nadie nos enseña cómo debemos cuidar a un bebé, nadie nos enseña realmente cómo funciona su desarrollo, cómo funciona su cerebro, cómo les podemos acompañar. Y entonces cuando te ves en ese momento con tu peque en brazos por primera vez, por mucho que ya estés trabajando con peques, por mucho que sea tu sueño, por mucho que lo hayas soñado, lo hayas imaginado, nada tiene que ver con la realidad. Y bueno, hoy vamos, en primer lugar me quería presentar, en segundo te voy a contar que te voy a hablar mucho de esa parte, te voy a contar mi historia poquito a poco desde el primer momento del embarazo hasta el día de hoy, 9 años después, y te iré contando pues lo que he ido aprendiendo en el camino para que si tú estás en esa fase tengas una serie de recursos y una serie de pautas para no sentirte tan perdida como me sentí yo en su día.
A día de hoy, Viviendo con Peques es un lugar en el que vas a encontrar todo lo necesario para estar acompañada y acompañado en la crianza de tus hijos. Estoy poniendo todo mi trabajo, toda mi ilusión, toda mi experiencia en el proyecto para que tengáis ahí todo lo que a mí me habría gustado tener en aquel momento. En el embarazo, cuando tenía a mi hijo en brazos por primera vez, todo lo que necesitaba de sueño, de crianza, de cerebro de los peques, de todo, lo estoy poniendo a vuestra disposición en la escuela online, en la web y también lo vais a tener en el podcast para que haya un montón de maneras en las que os sintáis acompañados por mi parte. Y bueno, hoy quiero que de todos los podcasts nos llevemos un pequeño ejercicio, una pequeña reflexión. Y hoy vamos a empezar por algo súper sencillo. Vamos a empezar por esas expectativas que yo te contaba que tenía y estoy segura que tú también tenías unas expectativas que posiblemente nada tengan que ver con las expectativas a día de hoy. Habrá cosas muchísimo mejores que nunca habías imaginado y habrá cosas o momentos mucho más complicados. A veces, si esas expectativas siguen con nosotros arrastrándose durante todos los años de crianza, posiblemente nos estén amargando, nos estén arruinando muchos momentos de felicidad. Es normal que cuando tenemos a nuestros peques por primera vez, cuando estamos embarazadas por primera vez, pues bueno, tengamos esas expectativas ahí, pero cuando llega la realidad debemos adaptarnos realmente a eso, a nuestra realidad como padres, a nuestra realidad con nuestros hijos, a cómo son ellos y a cómo de verdad puede desarrollarse el día a día. Solo de esa manera vamos a conseguir disfrutarlo. Si siempre tenemos ahí presente aquello que nos habíamos imaginado, si nos estamos acordando del hijo del vecino que duerme súper bien y el mío no duerme, del hijo de mi prima que come súper bien y el mío no come, de que yo me había imaginado patinando con mi hijo y ahora resulta que le da miedo, de que yo pensaba que jugaríamos juntos al fútbol y ahora no le gusta hacer deporte, de todo son expectativas que van chocando poquito a poco con nuestro día a día. Así que me gustaría invitarte a que ahora, cuando terminemos el podcast, reflexiones sobre realmente qué expectativas tenías tú antes de convertirte en mamá o papá, que lo apuntes en un papel y que las dejes ir, porque realmente vas a ver que esas expectativas muchas veces no van a coincidir con la realidad. Como decía antes, a veces serán mucho mejores y otras veces serán peores. Esas expectativas las tenemos que dejar ahí a un lado, podemos arrugar el papel y tirarlo a la basura, podemos guardarlo en un cajón, podemos hacer lo que queramos, pero tenemos que despedirnos de ellas, decirles adiós a esas expectativas y empezar a disfrutar desde ya de nuestra realidad como padres. Es un proceso maravilloso, es una aventura estupenda. Yo siempre digo que ser padres es el trabajo más difícil y más bonito del mundo. Hay días complicados en los que te vas a la cama pensando que has hecho todo del revés y hay días maravillosos en los que piensas que no puedes querer más y que no puedes ser más feliz. ¿Qué es lo mejor? Que vivamos al día, que trabajemos, nos informemos, escuchemos podcasts, leamos, entréis en mi escuela online, lo que queráis para conocer más a vuestros hijos, pero que vayamos día a día, que vayamos disfrutando del momento, que nos quitemos esas expectativas que nos lastran y que nos arrastran a comportamientos que a veces no queremos tener y que pensemos realmente con lo que tenemos a día de hoy en el tipo de padres que queremos ser hoy. Porque dentro de 5, 10, 15 años nuestros hijos habrán crecido muchísimo y ya no vamos a poder volver atrás. Y os lo digo yo, que mi hijo mayor tiene 9 años y medio y os prometo que volvería aquel día en el que lo tuve en brazos por primera vez, aquel día que entrábamos por la puerta de casa la primera vez y cambiaría muchísimas cosas, porque a día de hoy sé muchas cosas, en aquel momento no sabía ninguna. Por lo que os decía, porque nadie te prepara para nada. Puedes tener una entrevista de trabajo y pasar por 15 pruebas, 15 test diferentes, 15 pruebas psicológicas, de aptitudes, de todo, y nadie te va a examinar, nadie, para quedarte embarazada, para tener un hijo, y por tanto nadie se va a preocupar de que realmente estés preparado para ello. Así que
Deja esas expectativas a un lado, que todos lo hacemos lo mejor que podemos, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, parto de esa base y bueno, pues vamos a por ello, vamos a disfrutarlo, ese es mi objetivo, que dejemos atrás los gritos y el estrés, que dejemos de culparnos, que dejemos de machacarnos, que dejemos a un lado las expectativas que teníamos y nos centremos en disfrutar hoy nuestra realidad hoy. Así que te invito a hacer el ejercicio, a escribir esas expectativas, a dejarlas a un lado y a comenzar a disfrutar desde este mismo momento de tus peques y de todo lo que te voy a venir contando las próximas semanas. Así que ahora sí, me despido por hoy y te deseo todo lo mejor, que tengas un día estupendo. Espero que hayas pasado un ratito muy agradable en mi compañía y nos vemos la semana que viene. ¡Un besazo! Muchísimas gracias por tu compañía, espero que hayas disfrutado de este episodio. La semana que viene vengo con uno nuevo, en especial para ti. Mientras tanto, te espero en redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Instagram bajo el nombre de Viviendo con Peques y en mi web viviendoconpeques.com. Te invito a visitarla y a disfrutar de recursos y artículos que encontrarás adaptados a ti y a tu vida viviendo con peques. Que tengas una semana estupenda y nos vemos pronto. Un abrazo enorme.